Tengo por aquí información que es muy importante, ¿no? Para entender lo que es el TPS y qué viene a aportar a la comunidad venezolana. El primero fue aprobado en el año 90 para, especialmente para la comunidad salvadoreña que estaba, pues en ese momento viviendo una trágica situación en su país. Em, Años más tarde fue pues ya suspendido, pero en el 2001 se retoma y hasta el momento hay un aproximado de 190.000, César, 195.000 personas pues que estuvieron amparados bajo el TPS. En este momento vamos a conversar un poco sobre cómo está el estatus para ellos, para los centroamericanos y los otros 9 países que se han amparado. Algo muy importante que quisiera destacar y que me llama la atención es que en todos estos años ese número llegó hasta 317.000 personas con 10 países distintos y hoy estamos hablando de una opción de estatus temporal para venezolanos y es una suma estimada, son 323.000 venezolanos que pudiesen ampararse bajo este recurso migratorio. No es algo exacto porque puede haber muchas otras personas de origen venezolano que se incluyan en estas solicitudes. Entonces, vemos que hay un trabajo bastante arduo y sobre todo, pues es importante compartir información con la comunidad y les agradezco a ustedes la disponibilidad para pues atender a este foro informativo. Vamos a, por favor, pasar a que se presenten, César. Sí, mi nombre es César Espinosa y soy director ejecutivo de FIEL. FIEL es la organización de inmigrantes más grande en el estado de Texas y somos una organización de derechos civiles liderada por inmigrantes, trabajando obviamente con la comunidad inmigrante primero, pero también trabajando los derechos de los latinos, de las familias trabajadoras en el estado de Texas y a nivel nacional también con diferentes temas. Realmente es para nosotros nos da mucha gratitud de poder platicar con otras comunidades, ya que lo que nos damos cuenta en a veces cuando, por ejemplo, algo pasa en comunidades centroamericanas o mexicanas, se hace como un big deal, o sea, muchas cosas, pero hay comunidades como la comunidad venezolana o colombiana que a veces no se le pone la atención debida. Y muchas gracias, Ribel, por tener esta iniciativa y esperamos que podamos compartir cosas que a lo mejor sean de su uso y que podamos juntos aprender, ya que también una de las cosas que dijiste tú, recalcaste, es que desafortunadamente cuando sale un reglamento, o afortunadamente, pero de misma vez desafortunadamente, cuando salen nuevos acuerdos o nuevas guías para inmigración, las cosas se mueven muy rápido y a veces hay como opiniones encontradas y todo eso, pero esperamos juntos aprender y compartir lo que nosotros sabemos hasta este punto para que las personas se puedan informar y juntos podamos informar a otras personas. Sí, quiero repetir antes de pasar a conocer a Laín, las personas que tengan preguntas, por favor, utilicen el chat, déjenlas allí, yo las voy a leer y con gusto, pues vamos a luego hacer estas preguntas para Alain y para César. Si alguna de las personas, de los abogados que nos acompaña también quiere intervenir, pues yo oportunamente les daré la palabra para que también hagan sus aportes. Bien, Alain, cuentan. Sí, perdón, y César. antes de que continuemos, a mí se me dijo que se me iba a pagar con pequeños por participar en esta reunión. Los vamos a estar esperando con todo el cariño del universo aquí en Houston, Texas. Seguro que sí, tequeños, tequeyoyos. Hay muchísimas cosas ricas. Yo sé que a ustedes les gusta la comida venezolana. Bien, Alain, quisiera también preguntarte, pues obviamente que te presentes, que nos digas pues cuál es tu función dentro de la organización Fiel y que nos cuentes un poco cómo ha sido la participación también de los venezolanos en su organización, porque sé que hay algunas personas de mi nacionalidad que han estado acompañándolos a ustedes en ciertos momentos
de las campañas que han realizado. Y luego, pues, por favor, vamos a iniciar ya a hablar de lo que es el Didi y cómo se diferencia con el TPS. Sí, Alain. muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Esperamos que después puedan compartir el video ya cuando salga en público. Primero, mi nombre es Alain Cisneros y soy coordinador de campañas con la organización de Fiel. Hemos estado trabajando, yo y César, en la lucha de los inmigrantes, en general en Houston por más de 20 años de conocernos y trabajando juntos en Fiel y haciendo que la organización crezca, a expandirse a toda la comunidad inmigrante, no importando de qué área del mundo vengan, pero dándoles una oportunidad para que sean parte de una organización. Es mi trabajo, hacer que cada campaña pueda tener las puertas abiertas para recibir a cualquier de nuestros hermanos que vengan en busca de ayuda y en busca de organizarse para mejorar nuestra comunidad en Houston, ¿verdad? Y en Texas. Hemos crecido mucho con la cantidad de hermanos venezolanos en Houston. Tenemos áreas bien fuertes como el área de Katy con bastantes negocios venezolanos, bastante comunidad venezolana que se ha ido agregando con el tiempo poco a poco, ¿verdad? Y más después de la crisis que pasó política, que está pasando todavía Venezuela, pues más se han agregado. Como dice Crisbel, hay mucho trabajo que hacer porque sabemos que muchos están siendo emprendedores. Vemos muchos venezolanos que son emprendedores y que están ahí en la lucha, buscando alternativas, pero también hay muchos venezolanos que están en las sombras, que no saben lo que está pasando, que no entienden lo que está pasando. Y parte de mi trabajo es hablar con cada uno que viene a nosotros a pedirnos ayuda. Y una de las preocupaciones bien es que no queremos que cada vez que haya una situación como esta, una oportunidad de un beneficio claro para cualquier persona, en este caso los venezolanos, vengan personas a aprovecharse y hacer su agosto, como se dice, de esta oportunidad y dejar a muchas familias al final en una situación más difícil que en la que están ahora. Entonces, mi trabajo con la organización de Fiel es orientar a las comunidades cómo nosotros como Fiel le podemos ayudar y cómo, si quiere buscar una ayuda legal, una ayuda honesta, con una situación de que no haya abusos de precios, que no haya abusos de presión, que no haya ningún tipo de abusos, cómo identificar a las personas que realmente pueden ayudarles, ¿verdad? Entonces, ese es mi trabajo y me da gusto estar aquí con ustedes porque tenemos mucha información de cómo ayudar a la comunidad a entender este proceso que parece sencillo, pero en la cuestión de migración tenemos todo un abecedario desde TPS, ABC, CDC, toda clase de vocabulario que hay que aprender para no equivocarse y hacer las cosas correctas. Muy bien, muchas gracias, Alain. Antes de continuar y de hacer las preguntas, quiero recordarles a los que están escuchando y a los que nos van a escuchar luego que hay recursos de inmigración para los que no se necesita un abogado. Sin embargo, es importante que cuando haya alguna situación personal, porque cada caso es muy distinto, si usted tiene la posibilidad y tiene la duda de cómo llenar sus documentos y si es elegible o no para un beneficio, puede acceder tanto a abogados privados como organizaciones que se dedican a realizar pues el advice para las personas que no tienen suficientes recursos económicos para pagar una asesoría privada. Hay oportunidad, obviamente, para las personas que tienen bajos recursos y también para aquellos que están cómodos económicamente, pues pueden acudir a un abogado y pagar los honorarios eh, correspondientes porque es su trabajo, obviamente, y va a acompañarlos de una manera segura y efectiva. Sin embargo, es importante recordar que hay abogados excelentes, seguro muchos de los que nos van a ver van a estar de acuerdo con que pues, el acompañamiento legal es importante, pero también hay personas que no son abogados, que se hacen pasar por abogados y hay que estar muy atentos y saber pues, cuáles son los pasos para que cuando vayan a recurrir a información sobre cómo realizar sus procesos, tengan por lo menos claro qué es lo que van a hacer y cómo lo deben hacer
para decidir si estar o no estar con esa persona a la que están consultando. Verifiquen también la información en el Texas Bar Association, si esta persona tiene pues sus credenciales al día antes de acceder o de iniciar un proceso con estas personas. Quiero preguntarles, muchachos, ¿cómo? Perdón, Crisbel, antes de que continuar con eso, sí me gustaría de nuevo, te agradezco que hayas hecho esta clarificación porque desafortunadamente cuando vemos situaciones que cambian de esta manera, vemos muchas personas que tratan de tomar ventaja de las personas con mentiras, con 10. Y una de las cosas que pasa mucho en nuestras comunidades es que en algunos de esos países las personas entienden que el notario es un abogado en los Estados Unidos y van con notarios que a veces no saben lo que están haciendo, no están autorizados para practicar leyes en los Estados Unidos y no tendrían por qué estar haciéndolo. Hay que verificar todo eso muy, muy bien. Y uno de los ejemplos que nosotros hablamos mucho con nuestra comunidad es que esto es como cuando se te descompone el carro. Si tú puedes arreglar una parte sola y te sientes suficientemente competente y tienes recursos para hacerlo tú solo, está bien, pero nos ha pasado a muchos que a veces por buscarlo barato nos sale más caro. Le arreglamos una parte del carro y después el carro nos deja tirados a 4 horas de nuestra casa y sin poder llegar a nosotros. Hay que tener realmente, yo entiendo que muchas personas son competentes para hacer sus propios procesos y todo eso, pero si realmente, si existen dudas o hay una duda de que si lo puede hacer o no lo puede hacer, o a lo mejor hay dudas de cómo hacer algo, sí realmente recomendamos que busquen la ayuda profesional, si es una organización acreditada o que tenga abogados como Fiel o que busque un abogado privado para poder hacer eso. Y último punto es que en muchas conversaciones que tenemos con la comunidad dice, es que mi primo usan el Comadre Network, que dicen que mi tía arregló de esta manera, que no sé qué, que para ella se le hizo muy fácil, pero entendemos nosotros que la ley de inmigración es la segunda ley más difícil después de la ley de las taxas. Eso es importante que no nos dejemos llevar por las anécdotas que tenemos de conocidos, todo eso, sino que cada caso se vea uno por uno y vean para qué califica una persona y para qué no. Muy bien, gracias César. Vamos pues a empezar con las preguntas de mi parte. Yo quisiera consultarles cuál es el paso más importante que deben hacer ahorita las personas que no tienen estatus migratorio, los venezolanos que no tienen un estatus migratorio, cuáles son los documentos que deben reunir al momento de pues decidir, ya voy a ver cómo solicito el TPS, voy a buscar ayuda. ¿Cuáles son los documentos que tienen que reunir para iniciar el proceso? Bueno, no sé, Alain, si quieres contestar eso o si quieres que yo empiece y después si me pasa algo. Ok, número uno es, de nuevo, lo que acabamos de hablar ahorita es que si nos informemos, que veamos si somos elegibles primero, que veamos qué es lo que vamos a necesitar, qué documentos se van a necesitar, pero es sumamente importante que todas las personas tengan documentos de identidad, como es un acta de nacimiento o partida de nacimiento, que tengan documentos de pruebas. Una de las cosas que va a ser que nos sucedió con DACA es que ponen una fecha que las personas tienen que estar aquí previo a. Y en este caso fue para el TPS, fue previo al 8 de marzo de 2021. Cualquier cosa que tengan con su nombre, su dirección, usualmente ayuda para establecer presencia física. Y si en dado caso uno no encuentra algo, eventualmente se puede usar formas más creativas para demostrar que uno estuvo aquí. Pero las pruebas contundentes son aquellas pruebas que no se pueden falsificar, que son como estados de cuenta, que son pues, cuestiones del doctor, cuestiones de la escuela, que serían difíciles para uno falsificar. Y las cosas que desafortunadamente en muchos de los casos de inmigración no sirven son lo de las cartas, que dicen, no, pues es que yo tengo un vecino que puede escribir una carta que me vio salir de mi casa el 7 de marzo y eso usualmente no trabaja. Los affidavits usualmente no trabajan para comprobar que uno estuvo acá. Aunque pueden usarse como recurso, de principio es mejor buscar pruebas contundentes que ustedes estuvieron acá y las pruebas de identidad que sé que a veces son difíciles para los venezolanos conseguir un pasaporte para la cuestión de los consulados, etcétera, etcétera. Pero si tiene algún documento de identificación y una partida de nacimiento, acta de nacimiento que ustedes puedan tener con ustedes,
para empezar ese proceso. Entonces es lo más importante. También muchas personas tienen el récord de entrada, que es la I-94. Todos esos récords son sumamente importantes que los tengan porque los puede agregar a su aplicación. Al final del día puede tener el resultado que usted quiere, que es poder conseguir un estatus migratorio. Alain. Sí, una de las cosas importantes que lo ponemos en la situación del tiempo es que ahorita estamos exactamente a un día del anuncio. Entonces, no va a haber mucho problema para que las personas que son beneficiarias del TPS es los venezolanos, número uno. Todo venezolano que está en suelo americano es beneficiario del TPS y que pruebe que esté aquí desde el día que fue anunciado. Esto aplica aún para los que están detenidos en inmigración ahora. Esto aplica para todas las personas que empezaron a hacer un asilo y ese asilo terminó en nada y ese asilo fue negado y obtuvieron una orden de deportación. Eso se anula y son beneficiarios del TPS y pueden aplicar. Para el TPS de los venezolanos no se necesita un pasaporte vigente. Pueden tener su pasaporte vencido por la situación de las embajadas y los consulados, solamente que no tiene que pasar más de 5 años. La mayoría de todos los venezolanos tienen sus pasaportes entre ese rango, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entre más pronto empecemos a juntar esta documentación, va a ser más fácil. Una de las cosas que pasó con los otros TPS que mencionamos antes de los centroamericanos es que los dejaron a la buena de Dios y a ver cuándo lo hacemos. Y entre más se pasa el tiempo, más se pierden las pruebas, más se atrasa todo y después mucha gente, cientos de miles que podían ser beneficiados se quedaron fuera porque no pudieron probar. Entonces, una de las campañas que queremos hacer es decirle a todos los venezolanos que han estado en suelo desde el anuncio del TPS que apliquen, que busquen esta prueba, que tengan listo su acta de nacimiento, su pasaporte y que si tienen preguntas como, yo hice una aplicación de asilo, fue negada, hay que empezar a buscar las respuestas, ¿verdad? No a quedarse como que, no, a mí ya me descalificaron, a mí ya me tengo orden de deportación, no puedo hacer nada. Hay solución. El TPS anula las órdenes de deportación. El TPS requiere que una persona no tenga ningún récord criminal agravante, puede tener 2 récords criminales menores y de esa manera, caso por caso, es también que la gente debe de buscar esta ayuda, ¿verdad? Tal vez yo estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado, estuve en el carro con un amigo que lo llevé a dar la vuelta, nos paró la policía, traía cierta cantidad de droga, a mí me pusieron en la cárcel por un tiempo, pero como no me pueden regresar a mi país, me soltaron, entonces tengo un récord criminal, entonces ya no califico. No, si usted no es dentista, no puede decir qué muela se va a sacar si le duele. Tiene que buscar un experto que le diga en su caso específico. No se deje guiar por, a mí me pasó esto y solucioné de esta manera. Vaya a buscar, porque hay muchas variantes que pueden tener algunos en las cuales piensen que no tienen oportunidad y si hay oportunidad. O hay otras situaciones que no tienen oportunidad y les dicen, sí, tienes oportunidad. Les venden sueños y al final terminan en la cárcel por meses y meses con la situación de Venezuela por una mala interpretación de la ley de alguien o por un mal consejo de alguien. Entonces, son cosas básicas que la comunidad tiene que seguir aprendiendo y nosotros estamos para contestarles sus preguntas. Muy bien. Alain, voy a leer un par de preguntas que tenemos aquí en el chat y para Andrea, revisa los audífonos, mi bella. Yo escucho por aquí. Si alguien más no puede escuchar, por favor que nos indique en el chat, pero creo que es solo para ti, mi amor. Ok, dice el señor Oliver Parada, ¿cuáles son las diferencias entre el DID y el TPS? ¿Cuáles son los criterios que se deben considerar para que una persona cumpla con los requisitos de tomar un camino u otro? Esto es importante porque, bueno, yo no soy la experta, pero hay allí una consideración que hacer y me lo va a explicar César. Bueno, vamos primero con esa pregunta y yo leo la siguiente.
Ok, es importante y como nosotros lo entendemos, son dos diferentes fechas. Número uno, empezando por las diferencias el DED para los venezolanos y del TPS para venezolanos. Como lo entendemos, obviamente el DED fue anunciado antes del 20 de enero del 2021. Obviamente son diferentes fechas que son el criterio. Solamente empezando. Segundo, son diferentes formas que se tienen que llenar de diferente manera porque son diferentes programas. Hay que tener eso también muy claro. Ahora, políticamente la diferencia es de que entendemos que el DD es dado basada en la estabilidad de la situación política en un país y que en cualquier momento cualquier presidente puede entrar y decir, pues yo ya no tengo problemas con ese presidente o con esa administración, entonces vamos a suspender el programa. Y es un poco más al criterio del presidente que esté en la Casa Blanca en ese momento y no sin tomar en consideración otros factores. El TPS, como entendemos, es una vía un poco más segura por varias cosas. Número uno es porque históricamente tú empezaste con un muy buen análisis, que este es un programa que ya lleva más de 30 años existiendo y tiene que ver varios factores, no solamente la instabilidad política, pero también a cuestiones de sostenibilidad de nuestros países que tienen que tomarse en cuenta antes de que un programa un TPS sea suspendido. Como lo entendemos y basado en esa explicación, entendemos que el TPS puede ser una vía más segura, entre comillas, para poder tener esa protección temporal, que es una protección temporal, que las siglas inclusive son Temporary Protective Status, un estatus temporal protectivo para poder que las personas puedan tener aquí, pero es un poco más de factores, o sea, como que hay un buffer, algo más que se tiene que comprobar antes de que sea suspendido. Ahora, ojo, una de las cosas que es importante saber ahorita, incluyendo los cambios políticos que estamos entendiendo, es que no se espanten si en una semana o 2 semanas sale alguna persona diciendo, vamos a demandar el TPS y un juez va a dar una injunction temporal y todo eso. Esas son cosas que han pasado con el programa como TPS, el programa DACA, el programa de DAPA, hay otros programas pero al final del día, en la mayoría de esos programas hemos sido exitosos en defenderlos y decir que son constitucionales y las razones por las que tienen que seguir. Definitivamente, ojalá que esto no pase en el caso del TPS de los venezolanos, pero si llegara a pasar, saben que organizaciones como FIEL, ACO y otras organizaciones vamos a luchar para que al final del día llegue hasta la corte que tenga que llegar y se declare un programa y sea un programa que la gente pueda continuar a aplicar. Es importante de saber esas dos modalidades. En muchos de los casos las personas pueden escoger de que pueden aplicar para un programa o el otro, depende de cómo sientan, pero lo que entendemos de diferentes fuentes es de que el programa de TPS es un programa un poco más estable, por decirlo así, que el DED. Alain. Sí, una de las cosas, y aquí levanté mi mano, para cualquiera que quiera levantar su mano, ponga su pregunta y vamos a moderar ahí las preguntas. Una de las cosas que acaba de decir César, y es por eso que existe Fiel, y cuando decimos, y que dije, mi trabajo es abrir las puertas, estos programas se tienen que defender. La situación política con la anterior administración es un DED, ¿verdad? Según la situación política del país, esta persona puede tener. El beneficio básicamente urgente que la gente tiene es, denme un seguro social y un permiso de trabajo. Es lo único que quiero tener. Quiero tener la estabilidad de poder trabajar legalmente y contribuir con esta nación, ¿verdad? DED da esa parte de que puedas obtener un seguro social y un permiso de trabajo. El TPS también lo da y mucha gente dice, bueno, pues, ¿cuál sale más barato? Hago mis opciones, ¿verdad? Pero al final del día va a haber gente que lo va a querer quitar. Y esto ha pasado con todos los TPS. Va a haber presidentes que van a venir y van a decir, no quiero los de Haití, no quiero los de Ghana, no quiero los de este país, no quiero los del otro, así que se los niego y se los voy a quitar. Y es una incertidumbre. Hay que siempre nosotros, al abrir las puertas, organizarse, buscar qué es lo que sigue del TPS, qué beneficios tengo o a qué otra tabla de inmigración me puedo subir después del TPS.
o a qué otro procedimiento puedo subir después del DED, ¿verdad? Y la cuestión de inmigración es cambiante en el país de los inmigrantes y es algo que tenemos que pensar. Es muy cambiante la situación de inmigración política en el país de los inmigrantes, porque ahora te abren las puertas para una oportunidad, mañana te las quieren cerrar. ¿Y cómo es que vamos a defenderlo? Uniéndonos, ¿verdad? Siendo partes de mejorar este programa. Esperamos que en el futuro venga una reforma migratoria. No nos queremos conformar con un TPS y es un ejemplo del DACA, que César es beneficiario del DACA por muchos años, cada 2 años pagando, cada 2 años siendo revisado escrutinamente por el Departamento de Seguridad Nacional, cada 2 años tratando de sobrevivir con la administración pasada, cada 5 meses que lo quitan, que lo ponen, que lo quitan, que lo ponen, que lo quitan, que lo ponen, y no te dejan vivir esta vida que puedes vivir como emprendedor en los Estados Unidos, como inmigrante. Entonces, sí, va a haber realmente oportunidades para continuar, pero hay que organizarnos para seguir defendiéndolo y aprovechar que toda la gente que pueda entre. Nos marca ahí que tenemos 9 minutos. Perdón, una de las cosas también que lo vemos es que desgraciadamente, y de nuevo nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo venezolano, ya que sabemos que continúa el pueblo venezolano a sufrir mucho por todo lo que está pasando en el país. Uno de nuestros amigos, unos amigos de por vida mío es venezolano, es de Punto Fijo, y hablamos constantemente de lo que está pasando en el país y todo eso. Y una de las cosas que agrega, afortunadamente, pero desgraciadamente a la misma vez, es que no vemos fin a la situación que mejore prontamente en Venezuela. Eso también con el TPS nos ayuda en el sentido de que la administración va a tomar todo eso en consideración y realmente fue una de las razones por qué decidieron extender esta protección temporal a la comunidad venezolana. Bueno, voy a hacer la otra pregunta. De verdad que quedo con bastantes preguntas por hacer. Estoy con Héctor. Es una pregunta muy importante. Dice, si una persona ha sido residente en otro país de Latinoamérica, ¿puede aplicar al TPS? Recuerden, una de las cosas, tenemos también una historia triste de unos jóvenes que sus padres son venezolanos, pero nacieron en México porque sus padres eran emprendedores. Vinieron a los Estados Unidos. Ellos se acogieron al DACA y sus padres venezolanos no podían obtener nada. Ahora, en esta situación que viene, ahora sus padres se pueden acoger. Ellos, aunque tienen DACA, se podrían acoger también, pero no importa de si eres de un padre de una nación o de otra nación, si conservas tu ciudadanía venezolana y has estado aquí en el tiempo que fue anunciado, tú eres beneficiario del TPS, ¿verdad? Entonces, es importante. Gente tiene dobles nacionalidades y yo conozco a venezolanos que han trabajado en las embajadas y que se acogieron a su nacionalidad que les ayudó a quedarse. Entonces, cada caso es muy particular, pero siempre no se quede con las dudas. Hagan sus preguntas. Muy bien. Yo tengo otra pregunta. Una persona que, por ejemplo, está, y lo mencionaron anteriormente, en un centro de detención, alguno de estos venezolanos que todavía está en un centro de detención y que quizás para las autoridades de inmigración no les es el momento propicio para dejarlos salir, ¿puede aplicar al TPS dentro del centro de detención? Eso de nuevo son casos bien específicos, bien precisos que tendríamos que ver varios factores, pero por ejemplo, decirlo así, en esos casos sería, yo creo que lo apto sería de buscar un bond y diciendo que existe este programa que la gente puede hacer. También depende de en qué jurisdicción estás, porque obviamente los jueces de inmigración en lugares más progresivos como Illinois, Nueva York, California, son un poco menos estrictos que en un estado como Texas o Florida,
que son estados un poco más críticos con la cuestión de inmigración. Eso de nuevo es en cada caso, variado en cada caso, pero potencialmente una persona que esté ahorita en detención, que pueda salir de detención, puede aplicar para un TPS, pero depende de cada caso y depende de la jurisdicción a donde estén. Y por eso es sumamente importante hablar con un abogado de inmigración para que pueda ver su caso y pueda decirles qué va a ser su plan para poder tener algún beneficio al final. Y recuerden, esto es algo bien rapidito que quiero decir, y es cómo podemos pensar, ¿verdad? En esa persona, pero una persona sola que hace contra un sistema. Ustedes como venezolanos saben, una persona sola que hace contra el sistema. Aquí es quién va a abogar por todos los hermanos que siguen dentro en las cárceles. Hubo una crisis de venezolanos, cubanos en Texas y en Estados Unidos porque la administración pasada los mandaba a Nueva Orleans, a Luisiana, donde los juntaba y los conglomeraba ahí para que tuvieran más presión para desertar de sus derechos. Entonces, hay gente que todavía está ahí y necesitamos que personas que están afuera clamen para que ellos salgan prontamente y puedan ser libres, regresar y unirse con sus familias y aplicar. Eso no va a pasar solamente de la noche a la mañana. Necesitamos sus voces de los que están afuera para organizarnos y pedir que ellos también deben de salir y ser beneficiarios prontamente y expeditamente de este proceso. Muy bien. Otra pregunta, las personas que están bajo un proceso de asilo político, ¿pueden aplicar al TPS? Ya sé que sí, pero ¿cuál sería el beneficio de aplicar mientras siguen esperando su proceso de asilo? Bueno, un punto de aclaración, eso todavía a 24 horas que se haya hecho el anuncio, hay mucha discusión dentro de la comunidad legal de que sí, si no, y hay muchos abogados que están haciendo puntos a favor y puntos en contra. Para eso, de nuevo, hay que esperar, hay que usar un poquito de cautela y calma y un poco de paciencia para ver cuáles son el dictamen, por decirlo así, en unos días de cuál es el consenso de que sí se puede aplicar o no. En general, a personas, nosotros pedimos que las personas entren en programas si son elegibles y pueden entrar a múltiples posibilidades de obtener un estatus en este país, y el que se haga primero pues es el que más, el que pudo llevar a un desenlace bueno para las personas. Tenemos personas que están aplicando para el asilo, pero de repente califican para hacer un ajuste de estatus por su pareja y hacen de esa manera, o tienen un asilo, pero a la misma vez a lo mejor fueron víctimas de violencia doméstica y pueden aplicar para abajo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y por general ese es el consenso que hemos llegado con diferentes abogados, expertos de inmigración, que dicen que aplicas para múltiples programas si eres elegible. De nuevo, si eres elegible y veas cuál es el que puede ser primero. Y ahorita la discusión es de que o se busca luchar por un asilo político como que es tu única opción, o usas el TPS para decir ya tengo TPS, pero necesito un asilo político porque realmente la situación está difícil. Es ahorita nosotros es un desastre ahorita en el sentido de que hay muchas Variables. opiniones encontradas, pero al final del día esperamos que en estos días haya clarificación y podamos llegar a un consenso de cuál es el mejor. Pero de nuevo, usualmente ya por experiencia, usualmente es mejor a poderse acoger a diferentes programas si uno es elegible. Y una de las cosas, agregando ahí rapidito, es que recuerda, tu primera protección fue el DED, si ya lo hiciste, ¿verdad? Algo seguro. Tu protección secundaria ahí en el aire está tu asilo, ¿verdad? Y recordemos qué porcentaje de asilos aprueba Estados Unidos. Y tenemos que asegurar que si hay otro programa que te apoye, hazlo. Nos queda menos de un minuto. Muy bien, sí, en el menos de un minuto quiero que me compartan en la experiencia de los programas anteriores. Si una persona no pudo registrarse para el TPS en este periodo que da de 180 días, si hay una extensión dentro de 18 meses, ¿esa persona sigue siendo elegible para aplicar por primera vez? Es una pregunta bien difícil de contestar, pero por lo general,
Cuando inmigración abre un programa de TPS y da una fecha límite para los que puedan aplicar, esa es la fecha límite y usualmente ya no hay extensiones por aplicar por primera vez. So, de nuevo, como dijo Alain al principio de esta plática, es importante, sumamente importante que las personas tomen ventaja de esa ventana que está dando inmigración y que apliquen y que no esperen a ver que si deportaron al vecino, todo eso, o sea, hay que tomar esto siendo que es un programa que ha trabajado para otras comunidades. Tenemos, por ejemplo, la comunidad salvadoreña que lleva más de 20 años bajo el TPS y han podido, conocemos personas que tuvieron la misma oportunidad, no la tomaron y vemos la gran diferencia entre las personas que sí pudieron y no pudieron aplicar para el TPS. Alain, César, muchísimas gracias. Ya se va a cerrar el meeting. Yo lo voy a cargar en YouTube para compartirlo en las redes. Vamos a quedar pendientes. Si alguno de las personas que nos está escuchando en este momento tiene una pregunta, escríbanle a ellos, escríbeme a mí. Vamos a estar en conversación y pues coordinaremos una nueva reunión, un nuevo foro informativo para pues ampliar esta información. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias, que se cuida mucho. Hasta luego. Gracias.